Bueno, en este video vamos a hablar acerca de esta función y igual a x más 1 al cuadrado. Vamos a determinar si la función es inyectiva, sobreyectiva, si es par, impar o no lo es. Entonces vamos primero que todo a resolver el problema, digamos, desde el punto de vista informal. Yo voy a decir informal es porque nos vamos a apoyar de la gráfica, y luego formalmente. O sea, podemos resolver este problema de dos formas. Entonces lo primero es, pensemos qué representa esta función. Esta función es una parábola. Miren, yo voy a dibujarla aquí. Recuerden, una parábola es de la forma y menos k igual a 4p x menos h al cuadrado. Esta es, digamos, la forma canónica de la parábola. No vamos a hablar de ella. Simplemente lo único que nos interesa saber en este caso es que esta parábola que tenemos aquí, yo la puedo representar dando unos puntos claves. Por ejemplo, cuando x es 0, la y vale 1, y cuando x es menos 1, la y vale 0. De hecho, aunque esto se formaría una ecuación cuadrática, vamos a tener solo una solución, y es cuando x es igual a menos 1. O de hecho, pues tenemos dos soluciones, lo que pasa es que se repiten, es menos 1 en ambos casos. Entonces esa parábola va a ser así, miren, es abierta hacia arriba. Recuerden que cuando la x es positiva, después de que resolvemos esto, miren, esto es un binomio al cuadrado, sería la forma x2 más 2x más 1. Es otra forma de tener esta función. Miren, cuando el x2 es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Sé que aquí va a ser el vértice porque no en otra parte va a tocar al eje x. ¿Por qué sé que en otra parte no va a tocar al eje x? Porque sé que cuando x vale menos 1 es el único caso en el que y vale 0, que es este punto. Este es menos 1, 0, y este va a ser el punto 0,1. Aquí tenemos la representación. Yo con esta representación ya puedo saber si la función es inyectiva, es sobre, y es, bueno, lo de par impar no es tan obvio desde el punto de vista gráfico, pero vamos a, eso sí de pronto lo hacemos de una forma un poco más formal. Pero entonces vamos a analizar primero si esta función, que equivale a esta, es una función inyectiva. Recordemos que para saber si una función es inyectiva desde el punto de vista gráfico, lo único que tengo que hacer es trazar una recta paralela al eje x y verificar que esa recta no toque en dos puntos de la gráfica. Miren, en este caso la tocan dos puntos. Quiere decir que esta función no es inyectiva. Ahora, esto es desde el punto de vista gráfico. Ya, simplemente sé que no es inyectiva porque no pasa el criterio de la recta paralela al eje x. Pero ¿cómo es desde el punto de vista formal? ¿Qué quiere decir eso de que la recta paralela al eje x toca la función en dos puntos? Entonces digo que no es inyectiva. Recordemos qué quiere decir que es una función inyectiva. Una función es inyectiva si la imagen de un punto cualquiera x1 es igual a la imagen de otro punto cualquiera x2, implica necesariamente para todos los casos que x1 es igual a x2. Eso quiere decir que la función sea inyectiva. O sea que en este caso, miren, lo que estamos diciendo es que dos imágenes son iguales. Por ejemplo, esta imagen de acá, esta altura de y es igual a esta altura de y. Estas dos imágenes son iguales. Tendrían que implicar que x1 sea igual a x2. Pero miren que eso no está sucediendo. De hecho, este x1 de acá es distinto a este x2 de acá. O sea que eso inclusive se cae con un contraejemplo. Supongamos que yo tengo f de x más 1, sería x1 más 1, esto al cuadrado, y vamos a decir que es igual a x2 más 1 al cuadrado. Yo tengo que llegar a concluir que x1 y x2 son iguales. Miren, un ejemplo para demostrar que esto no es cierto es, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x1 es menos 2? Entonces tenemos menos 2 más 1 al cuadrado, esto es igual a menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa? Aquí dijimos que x1 es menos 2. Ahora, ¿qué pasa si x2 es un valor distinto a x1? Tendría que ser el mismo para que sea inyectiva, pero si yo supongo otro que es distinto, por ejemplo 0, 0 más 1 al cuadrado es 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. x2
en este caso es 0. Miren, ¿qué pasa con x1 y x2? Son distintos. Como son distintos, la función no es inyectiva. Yo tengo que garantizar siempre, recuerden, para que una función sea inyectiva, que tanto x1 como x2 son iguales si se da esta condición, si estoy diciendo que las imágenes son iguales. Por eso, mírenlo acá, aquí tengo un punto, tengo una y, una altura cualquiera, y, y tengo para esa y dos valores distintos de x. Tengo x1 y x2. Eso quiere decir que la función no es inyectiva. Para que fuese inyectiva, esto no podría pasar. Tendría que suceder, por ejemplo, en el caso de una recta, como esta. Miren, para este valor, para esta altura de y, solo existe una x. Entonces, esta función sí es inyectiva. Esta, en particular, no. Desde el punto de vista gráfico lo entendimos. También desde el punto de vista de la definición. No cumple. Recuerden que cuando yo quiero demostrar que algo no es cierto, una forma de hacerlo es un contraejemplo. Aquí con un contraejemplo, dando este valor menos 2 y 0 para x1 y x2, encontramos que tienen la misma imagen, por tanto la función no es inyectiva. Bueno, ahora vamos a hablar si es sobre. Pero para hablar si es sobre, lo primero que nos tuvieron que haber dado es cómo está definida esa función, o sea, cuál es el dominio y codominio de la función. O sea, en teoría, cuando no nos dicen eso, decimos que la función está definida de los reales en los reales. Miren, que partimos de x en los reales y llegamos a y en los reales. En esta función en particular, fijémonos que los reales para x sí, es cierto, cumple todo. Miren, x puede tomar cualquier valor. De hecho, ya estamos hablando del dominio. Vamos a encontrar el dominio de esta función son los reales. Este es el dominio de esta función, son los reales. Ahora, el rango de la función, desde el punto de vista gráfico lo puedo encontrar. El rango de la función no equivale en este caso al dominio. Aunque el dominio son los reales, el codominio, perdón, son los reales, el rango, miren, vamos desde 0, la lleva desde 0 hasta infinito. O sea que el rango va de 0 hasta infinito. Bueno, este 0 contenido, vamos a hacerlo en la notación correcta, desde 0 hasta infinito. Este es el rango. Miren, desde el punto de vista gráfico, yo esto lo pude haber hecho sin necesidad del gráfico, nada más evaluando la función. Miren, como esta es una función que no tiene problemas, miren, cuando tengamos una función y igual x2 más 2x más 1, o lo mismo y igual x más 1 al cuadrado, porque es exactamente lo mismo, decimos que el rango, que el dominio son todos los reales, excepto cuando tenemos funciones racionales, tenemos raíces o tenemos logaritmos. Como no tenemos ni raíces ni logaritmos, ni es una función racional, entonces decimos que el dominio son todos los reales. O sea, x puede asumir, yo puedo sustituir a x aquí por cualquier valor y siempre voy a obtener una imagen. Quiere decir que el dominio son todos los reales. Esto es desde el punto de vista analítico, sin mirar la gráfica. Ahora, ¿cómo encuentro el rango de una función? Y ya vamos a explicar por qué estoy encontrando el dominio y rango. De hecho, el rango es el que me va a decir si la función es sobreyectiva o no. Entonces, el rango de la función se encuentra despejando a la x en función de y y viendo qué valores asume y. Entonces, si yo despejo la x, miren, saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces tenemos raíz de y es igual a x más 1. Recordemos que cuando sacamos raíz, tenemos valor positivo y negativo de esa raíz, cuando son raíces pares, y el 1 que está aquí sumando lo paso al otro lado a restar, entonces tengo menos 1 más o menos raíz de y igual a x. Miren, en este caso tengo que analizar qué valores puede tomar la y. Miren que la y, como está dentro de una raíz, no puede tomar cualquier valor. De hecho, las raíces, para que existan en los reales, tienen que ser valores positivos o iguales a 0. Miren que un ejemplo, un valor negativo menos 8, y jamás podría ser menos 8, porque raíz de menos 8 no existe en los reales. Entonces y tendrá que ser mayor o igual a 0 para que la raíz exista. Entonces miren, que y sea mayor o igual a 0 quiere decir que el rango son los números entre 0, hasta infinito. Miren, los y mayores que 0, si esto es un eje de una recta real y aquí tenemos y y aquí tenemos 0, los mayores que 0 son de 0 hasta infinito. Esto es lo que habíamos precisamente encontrado antes en la gráfica. Miren que este problema lo podemos resolver mirando la gráfica
o resolviéndolo analíticamente como lo acabamos de hacer. Entonces ya encontramos el dominio de rango. Ahora, como tenemos el dominio de rango, vamos a hablar o vamos a determinar si la función es sobre. Para determinar si una función es sobre, recordemos qué quiere decir que sea sobre. Para ponerlos en términos un poco coloquiales, una función es sobre si su rango equivale a su codominio. O sea, si yo tengo aquí el conjunto de partida, que son las X, y el conjunto de llegada, miren, y aquí llegan todos, y me sobran elementos de Y, o sea, hubo elementos de Y que yo no pude tomar, quiere decir que la función no es sobre. En este caso, miren qué elementos de Y no pude tomar. No pude tomar los elementos negativos. O sea, jamás voy a poder tomar puntos negativos de Y. Como no puedo tomar puntos negativos de Y la función está definida de R en R, de los reales en los reales, o sea, el rango no coincidió con el codominio. Para que coincidieran tendría que haber sido que el rango fueran todos los reales, o sea, de menos infinito hasta más infinito. Como eso no sucedió, la función no es sobre. De hecho, podemos asegurar que las parábolas de esta forma nunca van a ser ni inyectivas ni sobreyectivas, a no ser que me hubiesen definido antes en el problema que el codominio son los reales positivos. En ese caso, la función sí puede ser sobre. Pero eso es un tema de definición. Yo puedo hacer que esta función sea sobre redefiniendo el codominio. O sea, desde el principio me dieron haber dicho que va de los reales a los reales positivos. Como quien nos envió este problema no nos definió eso, asumimos que va de los reales a los reales. Y de los reales a los reales, miren, el rango no coincide con el codominio. Si nos hubiesen dicho, no, es de los reales a los reales positivos, el rango sí hubiese coincidido con el codominio, o sea que no nos hubieran quedado puntos sobrando, flotando. Por tanto, la función sí hubiese sido sobre. Pero en este caso, como no, la función no es sobre. Ahora, vamos a analizar si la función es par o impar, o ninguna de las dos. Pero ¿qué quiere decir que una función sea par, que una función sea impar? Una función, decimos que es par, si cuando yo la evalúo en menos x es igual a haberla evaluado en x, o sea, f de x es igual a f de menos x. Miren, si yo sustituyo menos x aquí, o acá en la que está en rojo, vamos a tener que f de menos x es igual a menos x al cuadrado más 2 por menos x más 1. En este caso tenemos x cuadrado menos 2x más 1. Miren, esta función que está aquí es igual a la función que está en rojo, ¿cierto que no? No lo es porque este más 2x es distinto a este menos 2x, me hace que estas dos funciones sean distintas. Por tanto, la función no es par. Ahora, el hecho de que no sea par no quiere decir que sea impar. De hecho, que sea impar tiene otra definición. Una función es impar si f de menos x es igual a multiplicar a la función por menos 1, o sea, a menos f de x. Miren, ya encontramos f de menos x, que es esta, que es x2 menos 2x más 1. Esto es igual a menos x2 más 2x más 1. Miren, si yo multiplico esto por menos, me va a quedar menos x2, este me va a quedar menos 2x, este menos 1. O sea, nos va a quedar una cosa completamente distinta. O sea, quiere decir que esto no es igual a esto. Como no es igual, entonces la función no es impar. Cuando tenemos este caso, que la función no es par o no es impar, decimos que no existe paridad en la función. O sea, esta función no tiene paridad, no es ni par ni es impar tampoco. Recuerden, no es par porque al evaluar a la x en menos x no obtuvimos la misma función. Miren, no obtuvimos la misma función. Y no es impar porque al evaluar la x en menos x no obtuvimos la función multiplicada por menos 1. Miren que cuando multiplicamos esto por menos 1 nos queda menos x2 menos 2x menos 1, y esto es distinto a esto. Como es distinto, entonces decimos que la función no es impar. Con eso entonces terminamos el análisis de esta función.